Buenos días, chicos de cuarto año de secundaria del colegio de Uni. Bien, el día de hoy vamos a trabajar, ¿no? De igual manera, comprensión lectora, pero nos van a dar algunos métodos y técnicas para una buena lectura. El subrayado y el sumillado. El subrayado ya saben que se refiere, pues, de cada fragmento o párrafo extraer, ¿no? A través del resaltado o el subrayado, ¿no? La palabra más importante de cada oración. Y como sabemos, las palabras más importantes de una oración son los sustantivos, los adjetivos, los verbos. Y si encuentra alguna frase, pues, que para mí es relevante, también la subrayo. Bien, otro de los de las técnicas es el sumillado. ¿Qué cosa es sumillado? Al costado izquierdo de cada fragmento, levemente hacer un pequeño resumen, no un resumen con las ideas más importantes o con la idea más importante del fragmento leído. ¿Ya? Ese es el famoso sumillado. Vamos a comenzar con la lectura, porque en sí, todo este bimestre, pues, o por no decir todos los bimestres, trabajamos este tema. ¿Por qué? Porque es uno de los más importantes para ustedes, ¿no? Las lecturas. Muy bien. Nos ubicamos allí, la primera lectura, como ustedes ya la han llevado a cabo, nos hablan sobre el primer gobierno de Fujimori. ¿Qué nos dice el autor con respecto al primer gobierno de Fujimori? Fue uno de los gobiernos, la década de los 90 fue una de las décadas, pues, donde la corrupción llegó a su máximo grado y nivel. Fujimori no solamente, pues, corrompió, pues, el aparato estatal, también la sociedad civil, a los militares, no, al ámbito castrense. Prácticamente, pues, este gobierno fue un gobierno de facto, donde muchos de los derechos, pues, prácticamente fueron suprimidos, como la libertad de expresión. Él, conjuntamente con Montesinos, se encargaron, pues, de que sea un gobierno cleptócrata, ¿no? El gobierno de la cleptocracia, el gobierno de la corrupción, la impunidad. Y lógicamente, pues, hizo que en esta década el Perú, en vez que crezca o desarrolle económicamente a nivel, pues, del mundo, se estancó, ¿no? Muchos de nuestros de empresas estatales fueron rematadas y no se obtuvo ni un tipo de ganancia, ¿no? Fue el peor gobierno de la historia del Perú. La corrupción, ¿no? Equivalió a todos los gobiernos corruptos que hubieron con antelación, pues, a este dictador, ¿no? Y que ahora, pues, como ya sabemos, pues, está pagando prisión no solamente por corrupto, sino también por ser un genocida. Pregunta número 1 me dice aquí, ¿no? Dice, básicamente el autor, no, el autor lógicamente que es Alfonso Quiroz, que nos plantea, ¿no? Que el gobierno de Fujimori se caracterizó por una sistemática y extendida corrupción. Porque no me da las consecuencias? No nos menciona, sí, pero acá me dice, pues, ¿no? Solamente políticas económicas no es una parte, ¿no? Es una parte. Bueno, en la número 2, la palabra inherentes. Me dice aquí, ¿no? La palabra inherentes está resaltada con negrita, ¿no? O sea, hablan de en época colonial, ¿no? Que fue inherente también la corrupción a ellos, o sea, fue algo muy común, fue propio de ellos. En la número 3, ¿qué alternativa señala un enunciado verdadero, conforme a lo expresado? El gobierno fujimorista se preocupó por aumentar la empleabilidad. Falso, por el contrario, ¿no? Muchas empresas quebraron y lógicamente los trabajadores perdieron su fuente de empleo. La inversión extranjera permitió, no hubo inversión extranjera ni inversión estatal, o perdón, inversión, pues, propia acá, ¿no? De los empresarios nuestros, tampoco quisieron invertir ante un gobierno corrupto como este. Durante la década del 80 se acrecentó la política económica peruana, peor, se estancó. Aquí la respuesta sería la letra C. El régimen de Fujimori no fue el único gobierno corrupto del Perú, no. Con antelación a él, pues, hubieron gobiernos corruptos, pero este fue el de mayor corrupción, ¿no? Vamos a la siguiente página. Aquí, vamos al texto número. Continuamos aquí. Me dice aquí. Bien. Podemos. Me dice Podemos. ¿No? Podemos deducir que la época de
oportunidades perdidas que implicó, repercusiones en distintos ámbitos sociales y económicos. Claro, le llaman la época perdida, ¿por qué? Porque esos 10 años el Perú se estancó, tanto económicamente como en el ámbito social, ¿no? En las clases sociales después se estancaron, no crecieron, por el contrario, descendieron. Número 5. Entre las Fuerzas Armadas en el periodo de gobierno de Fujimori es falta sostener que A. Se mantuvo exenta de la corrupción que corría el país. No se mantuvo exenta. Ellos participaron de esa corrupción, ¿no? Ya que Montesinos, el socio de Fujimori, pues era un exmilitar, ¿no? Bien, vamos con el texto número 2. Nos habla acerca de la Organización Mundial de Salud, que considera, por primera vez, ¿no? Está considerando incorporar al trastorno por videojuegos como una enfermedad mental. Se ha llegado a esta conclusión a través de trabajo de investigación que aquellos jóvenes que tienen este tipo de manía o no, opatía, se le podría considerar pues con cierto pues, no, chicos que tienen o padecen una enfermedad mental, ya que todos los problemas negativos que ocasiona pues, ¿no? La adicción a los videojuegos. Sin embargo, hay profesionales que se oponen también, ¿no? A que sea incorporada, porque de una u otra manera, pues, denotarla como una enfermedad mental, pues, como que ya es muy extrema, dice, ¿no? Los profesionales de la salud deben reconocer que los trastornos del juego pueden tener consecuencias graves para la salud. Ha anunciado Vladimir Posayek, ¿no? Que es uno de los investigadores de la OMS. El comportamiento del juego y otras características son normalmente evidentes durante un periodo de al menos 12 meses. A principios del 2017, cuando se supo que la OMS valoraba incluir a los juegos digitales, un grupo de especialistas publicó un artículo en el que criticaba seriamente la idea. No está nada claro que estos problemas puedan ser considerados o atribuirles un nuevo trastorno indicado. Bien. La pregunta número 6 dice: ¿qué alternativa presenta mejor síntesis del tema del texto? ¿Cuál de estas alternativas es la mejor síntesis? Bien, allí vamos a la siguiente página. Esta, ¿no? ¿Qué alternativa presenta una mejor síntesis? Aquí tenemos la alternativa C. La OMS incluirá el trastorno por videojuegos como enfermedad mental, aunque algunos especialistas cuestionan esta decisión por la falta de delimitación clínica y de repercusiones que pueda acarrear. Esa es la información más completa que hemos podido deducir. En la pregunta siguiente, número 7, dice la palabra valorar. Significa en el texto, ¿no? Valoraban, no valoraban, acá está, valoraban, bueno, no, aquí podemos tenerla como, no, consideraban, ya, consideraban. En la pregunta número 9, de acuerdo a lo expresado por Vladimir Posayek, podemos inferir que el trastorno de videojuegos podría afectar seriamente el equilibrio emocional de quien lo padece, porque acá si voy a la lectura, ¿qué me dice? ¿No? Vladimir Posayek, responsable del Departamento de Salud, dice, ¿no? Los profesionales de la salud deben conocer que los trastornos de videojuego pueden tener consecuencias graves para la salud del joven, ¿no? Bien, la pregunta número 10, la 8 sería, la 8 creo que no respondimos. Sobre la Organización Mundial de la Salud, es compatible afirmar que son muy respetadas las sugerencias y dictámenes que plantea. Son muy respetadas, ¿no? Y por eso de una otra manera, pues simplemente esos científicos no estuvieron de acuerdo, ¿no? Pero como es el Organismo Mundial de Salud, pues es todo lo que ellos puedan publicar, pues lógicamente tiene mucho respeto a nivel del orden. La pregunta 9, de acuerdo a lo expresado por Vladimir Posayek, podemos deducir que el trastorno por videojuegos podría afectar seriamente el equilibrio emocional de quien lo padece. 10, en la última instancia podemos deducir que, me dice en la última instancia el autor, no me dice, por todo ello consideran que la clasificación no debe eliminarse para evitar el desequilibrio de recursos de salud pública y para evitar daños a los videojugadores sanos
de todo el mundo. Entonces sería la E, la práctica de videojuegos no necesariamente perjudica al jugador, ¿no? Eso es en la última instancia, en el último fragmento del texto. Vamos a la siguiente página, perdón. La página número siguiente. Sería el texto número... Sería el texto número... Pregunta número... No, perdón. Este no es. Texto número 5. Acá vamos a ver un ratito, chicos. Ahí está, el texto número 3. Bien. Vamos aquí. Texto número 3. ¿Qué nos dice el texto número 3? Acá está. Nos habla acerca de lo que es, ¿no? La formación de la identidad con respecto de un eremita, que es una persona solitaria, un asceta, y un artista. Ambos tienen algo en común. Una persona dice, ¿no? Tendremos necesidad de relacionar para realizarnos, pero no para definirnos. Este es un ideal común, pero en mi opinión subestima gravemente el lugar de lo dialógico en la vida rutinaria. Algunas personas podría padecerles una limitación de la que uno podría aspirar a liberarse. Esa es una forma de comprender el impulso que late en la vida del eremita, o para tomar un caso que resulta más familiar en nuestra cultura, en el artista solitario. Pero desde otra perspectiva podríamos considerar, ¿no? Que incluso como algo que aspira a un cierto tipo de carácter dialógico. O sea, el diálogo es muy importante, tanto para una persona que está buscando su identidad, un eremita o un artista que espera, ¿no?, a que sobre en un futuro pues tenga ciertos adeptos o seguidores. Pregunta número 11 del texto, el término sostén está en negrita, dice aquí, ¿no? Está en negrita en la parte superior. De aquí podemos ver en la hojita, ¿no? Está sostén, ¿no? Sostén significa fundamento, ¿no? Porque me dice acá la formación y el sostén de nuestra identidad, fundamento. 12. En el texto básicamente gira en torno a ¿qué? La naturaleza dialógica del ser humano. O sea, el ser humano puede vivir en soledad, pero no puede perder lo más importante, que es la comunicación. Pregunta número 13. Desde la perspectiva ideológica del autor, los comportamientos del eremita, el asceta, el solitario, y del artista solitario, entonces, son paragonables en cuanto que ambos requieren de un interlocutor, ¿no? Ambos. O sea, no pueden, se pueden aislar, mas no pueden de una otra manera pues estar sin el diálogo, ¿no? Resulta incorrecto afirmar que a partir del texto, ¿qué incorrecto? Finalmente tenemos que liberarnos de las personas. Eso es verdadero. Dios forma parte importante de la identidad verdadero. El artista solitario concibe su obra pensando en un público a futuro, también es verdadero. Bien, siguiente, perdón. Vamos al texto número. El texto número 6. Pregunta, hay quienes son accesibles por medio de... La pregunta número 14 decía, resulta incorrecto afirmar que a partir del texto a la identidad de una persona tiene estrecho vínculo con el amor. No, porque llega un momento, dice el autor, que tenemos que desligarnos de los seres que más amamos para poder formar una identidad, ¿no? Y por último, la pregunta 15, podemos suponer que el artista solitario aludido en el texto presenta en el fondo un carácter aislado. También se aísla, pero espera que en un futuro pues su obra sea reconocida, ¿no? Bien, vamos ahora a lo que son las series lógicas. A las series lógicas, antes de terminar. Bien, vamos ahí. Bien, me dice aquí, número 1, estamos aquí. Dice, no tengo sinónimos contextuales. No tengo objeción sobre tu planteamiento. Objeción sería refutación. No seas cicatero y trata de compartir tu inmensa riqueza. Cicatero sería tacaño, mezquino. 3. El instinto
de supervivencia es intrínseco en los animales, o sea que nace con él, inherente. Número 4. Los trámites para obtener el certificado son muy engorrosos, difíciles, complejos, agobiantes. La A. 5. No creo que él te estime, su carácter narcisista a egocéntrico. Ahora vamos con antónimos en contextos. Lo opuesto. Debemos afirmar que nuestra formación en valores respetando, entonces sería no respetando, conculcando, infringiendo. 7. Los deudos exigen que se revelen los nombres, que se oculten, se revelen serían que se muestren, ¿no? Entonces aquí sería que se revelen, o sea que se muestren, entonces el antónimo sería que se encubra. Número siguiente, un verdadero régimen democrático. El antónimo democrático sería tiránico, despótico. 9. Los buenos hábitos alimenticios y el ejercicio constante permite tonificar nuestro cuerpo. Si permite tonificar, entonces languidecer, debilitar. Número 10. Número 10 dice acá. Durante la ceremonia fue ensalzada la contribución a la investigación. Si fue ensalzada, fue halagada, alabada. Su antónimo sería menoscabada. Muy bien. Chicos, tienen una tarea en el archivo adjunto de la página. Gracias.